Ya cállate, viejo. ¿Tú qué sabes de la vida moderna? Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Roberto, y se me clavaron como espinas en el pecho. Mesdata, me llamo Don Miguel. Tengo 72 años. Vivo aquí en Zacatecas, en este pueblo tranquilo donde nací, donde crecí, y donde pensé que iba a morir en paz. Trabajé 45 años como carpintero, haciendo muebles con estas manos que ya están viejas y arrugadas, pero que todavía pueden sostener un martillo. Esta casa es mía. La heredé de mis padres, pero cada clavo que ves, cada puerta, cada ventana, la mantuve yo, con mi sudor, con mi esfuerzo. Entonces, escucha bien esta historia, porque lo que te voy a contar te va a hacer pensar. Y cuando termines, me dices, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Y también me cuentas, ¿de qué ciudad me estás escuchando? Todo empezó hace 5 años. Bueno, en realidad empezó antes, pero hace 5 años fue cuando mi hijo Roberto se casó con Daniela. Yo estaba contento ese día. Pensé, ya mi hijo es un hombre. Ya tiene su esposa, ya va a formar su propia familia. Mi esposa Lupita había muerto 3 años antes, y yo me había quedado solo en esta casa grande, demasiado grande para un viejo como yo. Así que cuando Roberto me dijo que él y Daniela necesitaban quedarse un tiempo, yo dije que sí, claro que sí. Es mi hijo, mi único hijo. Y uno como padre siempre quiere ayudar, ¿verdad? Siempre piensa que es temporal, que es solo mientras se acomodan, que pronto van a buscar su propio lugar. Pero ese un tiempo se fue alargando. 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Y yo no decía nada, porque pensaba, bueno, están ahorrando, están juntando para su casa, es normal. Pero pasaron 2 años, 3 años, 4 años, y ahora ya van 5. 5 años viviendo bajo mi techo, y yo, callado. Al principio Roberto trabajaba. Tenía un empleo en una tienda de materiales en el centro. No ganaba mucho, pero era algo. Daniela también trabajaba en una papelería. Pero poco a poco, las cosas fueron cambiando. Roberto empezó a faltar al trabajo. Decía que su jefe era un abusivo, que lo trataba mal, que le pagaban poco. Un día llegó y me dijo, «Ya renuncié, papá. No voy a dejar que me traten así». Le pregunté, «¿Y ya tienes otro trabajo?» «No, pero voy a buscar algo mejor, algo que valga la pena». Daniela también renunció poco después. Dijo que le dolía mucho la espalda, que el doctor le había dicho que necesitaba reposo. Y así se quedaron, los dos, en mi casa, sin trabajar, sin buscar, sin aportar. Yo vivo de mi pensión. No es mucho, pero me alcanza para mí. Para uno solo. Pero para 3, ya no. La luz subió, el agua subió, el gas subió. Y yo empecé a sentir el peso. Pero no decía nada, porque uno como padre aguanta, ¿verdad? Uno piensa, bueno, es mi sangre. Es lo que me queda de Lupita. Pero hay cosas que empezaron a molestarme. Cosas chiquitas. Cosas que al principio ignoraba. Pero que se fueron juntando. Como cuando yo llegaba del mandado, cargando las bolsas pesadas. Y ellos estaban sentados viendo la televisión y ni siquiera se paraban a ayudarme. O cuando yo cocinaba, porque si no cocino yo, no come nadie. Y ellos comían y dejaban los platos sucios en la mesa. «Ahorita los lavo, don Miguel», decía Daniela. Pero nunca los lavaba. Siempre terminaba lavándolos yo. O cuando yo estaba arreglando algo de la casa, porque esta casa ya está vieja y siempre hay algo que reparar. Y le pedía ayuda a Roberto. «Ahorita no puedo, papá. Estoy ocupado. Ocupado viendo el celular. Ocupado viendo videos. Ocupado en nada. Y yo, aguantando, tragándome las palabras, porque no quería pelear, no quería problemas, porque es mi hijo. Pero las cosas fueron empeorando. Empezaron a tratarme diferente. Ya no era papá con cariño, era papá con fastidio, como si yo fuera una molestia, como si yo estorbara en mi propia casa. Un día estaba yo en la sala,
sentado en mi sillón, ese sillón que hice con mis propias manos hace 20 años. Y Roberto llegó con Daniela. «Papá, muévete. Vamos a ver una película». Le dije, «Hijo, yo estoy viendo las noticias». «Ay, papá, las noticias las puedes ver en tu cuarto. Nosotros queremos ver aquí». Me quedé callado, me levanté y me fui a mi cuarto. Otro día estaba en la cocina, preparando mi café, y Daniela entró toda apurada. «Ay, don Miguel, ¿puede hacerse su café después? Es que necesito hacer el desayuno». Le dije, «Ya casi termino». «No, es que necesito el espacio ahorita». Y tuve que salirme. De mi propia cocina, cosas así, chiquitas, pero que duelen, que se van acumulando en el pecho. Hasta que un día, uno ya no aguanta más, y ese día llegó. Fue hace 3 días, un martes por la tarde. Yo estaba en el patio, arreglando una silla que se me había roto. Todavía me gusta trabajar con la madera, aunque ya no tenga el taller como antes. Me hace sentir útil, me hace sentir que todavía sirvo para algo. Roberto llegó de la calle. No sé de dónde venía, ya ni pregunto. Pasó por el patio, me vio trabajando, y siguió de largo. Le dije, «Oye, mijo, ven, ayúdame a sostener esta pata un momento». Se volteó, me miró, y me dijo, con esa voz que ya no es la de mi niño, sino la de un extraño, «Ahorita no puedo, estoy cansado». ¿Cansado de qué? Si apenas eran las 4 de la tarde. Si llevaba todo el día sin hacer nada. Me aguanté, terminé solo. Como siempre. Después entré a la casa, me lavé las manos, y vi la mesa del comedor llena de platos sucios. Platos del desayuno, platos de la comida, vasos, tazas, todo sucio. Fui a la sala. Roberto estaba tirado en el sillón. Daniela estaba en el otro sillón, pintándose las uñas. Y yo, parado ahí, mirándolos. Y sentí algo que nunca había sentido hacia mi hijo. Sentí coraje, sentí tristeza, sentí que esto no estaba bien, que yo no merecía esto, que trabajé toda mi vida, que me rompí el lomo, que perdí a mi esposa, para terminar así, siendo un sirviente en mi propia casa. Me quedé callado, no dije nada. Subí a mi cuarto, me senté en la cama y miré la foto de Lupita que tengo en el buró. Esa foto donde ella está sonriendo, con ese vestido azul que tanto le gustaba. Y le hablé, como si ella todavía estuviera aquí. «Lupita, mi amor, no sé qué hacer. No sé si estoy siendo un mal padre, o si ellos están siendo malos hijos. Pero esto ya no se puede seguir así». Me quedé ahí un rato largo, pensando, recordando cuando Roberto era niño, cuando me abrazaba, cuando me decía, «Te quiero, papá», cuando me miraba con admiración, cuando yo era su héroe. Ahora solo soy un estorbo, un viejo que estorba. Esa noche bajé a cenar. Ellos ya habían cenado. Dejaron la estufa sucia, dejaron la mesa sucia. Calenté un poco de frijoles que quedaban. Me los comí solo, en silencio. Y mientras comía, tomé una decisión que iba a cambiar todo. Pero todavía no sabía que lo que iba a pasar iba a ser mucho más fuerte de lo que yo imaginaba, mucho más doloroso y mucho más necesario. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. A mi edad, uno ya no duerme como antes. Me desperté a las 5 de la mañana. El cuerpo ya tiene esa costumbre. Aunque ya no tenga que ir al taller, me quedé un rato acostado, mirando el techo, pensando en lo que había decidido la noche anterior. Todavía no estaba seguro de cómo lo iban a hacer, pero sabía que tenía que hacer algo que los hiciera reaccionar, algo que les hiciera entender. Me levanté, me lavé la cara, me vi en el espejo del baño y vi a un viejo cansado, un viejo con arrugas profundas, con canas, con los ojos tristes. ¿Cuándo me puse así? ¿Cuándo dejé de ser el hombre fuerte que era? El que cargaba vigas de madera, el que trabajaba desde el amanecer hasta la noche, el que nunca se quejaba. Bajé a la cocina. La casa estaba en silencio.
Roberto y Daniela todavía dormían, como siempre. Ellos se levantan tarde, muy tarde, a veces hasta las 11 de la mañana, porque total, no tienen que ir a ningún lado, no tienen horarios, no tienen responsabilidades. Puse la cafetera, me senté en la mesa de la cocina, esa mesa que hice hace 30 años, cuando Roberto era apenas un niño. Lupita me había pedido una mesa grande. Para cuando vengan visitas, mi amor, me dijo. Y yo se la hice, con madera de pino, fuerte, resistente. Una mesa para toda la vida. ¿Cuántas comidas compartimos en esta mesa? ¿Cuántas risas? ¿Cuántas pláticas? Roberto chiquito sentado en su silla alta, embarrándose la comida en la cara. Y Lupita limpiándolo con paciencia, con amor. Yo llegando cansado del trabajo, pero feliz, porque tenía una familia, porque tenía un hogar. Ahora esa mesa está rayada, maltratada, con marcas de vasos que dejaron sin usar posavasos, con manchas que nadie limpia bien, y casi siempre está llena de platos sucios. Tomé mi café despacio, pensando, planeando. Necesitaba hablar con ellos, pero tenía que hacerlo bien, sin gritar, sin pelear. Soy un hombre de paz. Siempre lo he sido. Lupita me lo decía. Miguel, tú eres demasiado bueno, demasiado noble. Y tal vez tenía razón. Tal vez por eso estoy así. Decidí esperar a que se levantaran. Iba a hablar con ellos con calma. Iba a decirles lo que sentía, lo que necesitaba. Y si no entendían, bueno, entonces tomaría otras medidas. Pasaron las horas. Yo me puse a barrer el patio. Después arreglé una tabla del corral que estaba floja. Después regué las plantas que tengo en macetas. Esas plantas que Lupita sembró y que yo sigo cuidando. Porque es lo único que me queda de ella aquí afuera. Eran casi las 11 cuando escuché movimiento adentro. Roberto se había levantado. Lo escuché ir al baño. Escuché la regadera. Pasó media hora. Salió. Fue a la cocina. Lo seguí. Cuando entré, él estaba sirviéndose cereal. Daniela todavía no se levantaba. «Buenos días, hijo», le dije. Me miró de reojo. «Buenos días», contestó sin ganas, sin voltear a verme. Se sentó en la mesa con su plato. Prendió su celular y se puso a ver videos mientras comía. Me senté frente a él. «Roberto, necesito hablar contigo». Siguió viendo su celular. «Dime». «Hijo, déjame el teléfono un momento. Es importante». Suspiró, como si yo lo estuviera fastidiando. Dejó el celular boca abajo en la mesa. «¿Qué pasa?», le dije, tratando de sonar tranquilo. «Mira, ya sabes que llevan 5 años aquí, y yo con gusto los recibí. Pero la situación ya está difícil. Mi pensión no alcanza para todo. Los servicios están carísimos. La comida, el gas, todo sube. Necesito que empiecen a cooperar, aunque sea con algo». Se quedó callado un momento. Después dijo, «Papá, ¿ya te dije? Estamos buscando trabajo, pero ahorita no hay. Todo está mal. La economía está mal». Le dije, «Hijo, ustedes llevan más de 1 año sin trabajar, y yo no los veo buscando. No los veo saliendo a dejar solicitudes, a preguntar, a intentarlo». Se molestó. «¿Ah, no? ¿Y tú qué sabes? ¿Tú sabes todo lo que hago?». Le dije, «Roberto, yo no quiero pelear. Solo te estoy pidiendo que me ayudes, que cooperes. Es tu casa también, ¿no? Es tu casa, papá. Tú lo dices todo el tiempo. Tu casa, tus cosas, tu dinero». Eso me dolió, porque yo nunca le he dicho que sea solo mía. Yo siempre he compartido todo. «No es cierto, hijo. Yo nunca te he hecho sentir que…». Me interrumpió. «Como sea, papá. Ahorita no tengo dinero. Cuando tenga, te doy. Pero ahorita no puedo». Y agarró su celular otra vez, como dando por terminada la conversación. Sentí la sangre caliente en las venas. Sentí ganas de gritarle, de decirle todo lo que me estaba guardando. Pero me controlé. «Roberto, yo no te estoy pidiendo mucho. Solo que busques trabajo, de verdad.
Que te pares temprano, que salgas, que intentes. Dejó el celular otra vez. Me miró con esa mirada que ya no era la de mi hijo, sino la de un extraño. Papá, ¿me vas a estar jodiendo con esto todos los días? Jodiendo. Así me dijo. No te estoy jodiendo. Te estoy pidiendo que... Y ahí llegó Daniela, recién levantada, despeinada, con cara de dormida. ¿Qué pasa? ¿Por qué están discutiendo? Roberto le dijo, es mi papá, que está molesto porque no trabajamos. Daniela me miró y me dijo, con ese tonito que ya me tenía harto. Ay, don Miguel, usted sabe que nosotros queremos trabajar, pero no hay oportunidades. Además, yo tengo problemas de salud. El doctor me dijo que tengo que cuidarme. Le dije, Daniela, respeto eso, pero algo pueden hacer, aunque sea desde la casa, vender algo, hacer algo por internet. Hay muchas formas. Se ofendió. Pues, si es tan fácil, ¿por qué no lo hace usted? Me quedé helado. Roberto se rió. Se rió de lo que dijo su esposa. Y yo ahí, parado, sintiendo cómo me faltaba el aire. Yo trabajé 45 años. Le dije, 45 años para darle esta casa a mi hijo, para que él tuviera algo. Y ahora resulta que soy yo el que tiene que seguir buscando formas de mantenerlos. Daniela puso los ojos en blanco. Ay, ya. No empiece con sus historias de antes. Ahorita las cosas son diferentes. Roberto se levantó. Ya, papá. Déjalo así. No vamos a estar con esto todos los días. Y se fueron los dos. Salieron de la cocina. Me dejaron ahí, solo, con las palabras atoradas en la garganta. Me senté otra vez en la mesa. Me temblaban las manos. No de miedo, de coraje, de impotencia, de tristeza. Miré alrededor. Mi casa. La casa que construí. La casa donde crié a mi hijo. La casa donde amé a mi esposa. Y me sentí extraño, como si ya no fuera mía, como si yo fuera el invitado, el que estorba. Ese día no comí. No tenía hambre. Me fui al patio otra vez. Agarré mis herramientas y me puse a trabajar en lo que fuera, solo para no pensar, solo para no sentir. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Algo que llevaba años guardado, años callado. Estaba empezando a despertar. Y no era nada bueno. Era la certeza de que esto no podía seguir así. De que yo merecía respeto. De que yo merecía paz. Y si ellos no lo entendían por las buenas, entonces tendría que ser por las malas. Esa noche, mientras ellos veían televisión, mientras se reían, mientras comían lo que yo había comprado, yo estaba en mi cuarto, pensando, planeando. Y tomé la decisión. Mañana iba a actuar. Esa mañana me levanté con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Sabía exactamente qué iba a hacer. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Solo había certeza. Me bañé. Me vestí con ropa limpia. Me peiné frente al espejo. Y me vi diferente. Como si algo dentro de mí hubiera despertado después de años dormido. Bajé a la cocina. Eran las 7 de la mañana. La casa estaba en silencio. Roberto y Daniela seguían durmiendo como siempre. Preparé mi café, me senté en la mesa y saqué una libreta vieja que tengo guardada en el cajón. Esa libreta donde Lupita apuntaba las cuentas de la casa, donde anotaba los gastos, donde llevaba el control de todo. Pasé las hojas. Vi su letra, esa letra bonita que ella tenía, y sentí un nudo en la garganta. Pero no lloré. Ya no. Ya había llorado suficiente. Arranqué una hoja limpia. Agarré un lápiz. Y empecé a escribir. Escribí todo lo que llevaba guardado. Todo lo que no me atrevía a decir en voz alta. Escribí sobre el dolor. Sobre el cansancio. Sobre la decepción. Sobre sentirme un extraño en mi propia casa. No era una carta larga. Apenas media página, pero cada palabra pesaba como piedra. Cuando terminé, doblé el papel, lo dejé sobre la mesa y me levanté.
Fui a mi cuarto. Agarré una mochila vieja que tengo guardada en el closet. Esa mochila con la que Lupita y yo íbamos a veces al rancho de su hermano. Metí algo de ropa, un suéter, un pantalón, ropa interior, calcetines, nada más. No necesitaba mucho. Después saqué de mi cajón un sobre con dinero. Es el dinero que guardo para emergencias, no es mucho. Unos 2,000 pesos, pero era mío, de mi pensión. De lo que iba ahorrando poco a poco. Me lo guardé en la bolsa del pantalón. Cerré la mochila y bajé. En la cocina dejé la nota justo en medio de la mesa, donde no pudieran no verla. La nota decía: me voy unos días. Piensen bien qué quieren hacer con sus vidas. Esta casa es mía, pero no voy a seguir siendo un estorbo en ella. El casado casa quiere, don Miguel. Leí la nota una vez más y sentí algo extraño en el pecho. No era arrepentimiento, era más bien liberación, como si me estuviera quitando un peso de encima. Agarré mi mochila, salí de la casa, cerré la puerta con cuidado y caminé por la calle vacía de mi colonia. El sol apenas estaba saliendo. Hacía frío, pero no me importó. Caminé 3 cuadras hasta llegar a la casa de don Armando. Él es mi amigo desde hace más de 30 años. Nos conocimos cuando yo le hice un ropero para su recámara. Desde entonces hemos sido compadres. Tocó a su puerta. Tardó un rato en abrir. Cuando lo hizo, se sorprendió al verme ahí tan temprano con una mochila. «Miguel, ¿qué pasó?». Me miró preocupado. Le dije: «Compadre, ¿me das posada unos días?». Se hizo a un lado sin hacer preguntas. «Claro, compadre, pasa». Entré a su casa. Olía a café recién hecho. Su esposa, doña Esperanza, estaba en la cocina. Cuando me vio también se preocupó. «Don Miguel, ¿está bien?». «Pasó algo». Me senté en la mesa de su cocina y les conté. No todo, pero lo suficiente. Les dije que Roberto y Daniela llevaban 5 años viviendo conmigo sin aportar nada, que me trataban como un estorbo, que ya no aguantaba más, que necesitaba irme unos días para ver si reaccionaban. Don Armando escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, negó con la cabeza. «Compadre, yo siempre te dije que ese muchacho estaba muy consentido, que Lupita en paz descanse lo malcrió». Le dije: «No fue culpa de Lupita, fue mía también. Siempre pensé que con amor era suficiente, que con darle todo, él iba a valorarlo. Pero me equivoqué. Doña Esperanza me sirvió café. Don Miguel hizo bien en salirse. A veces uno tiene que tomar decisiones duras. Quédese aquí el tiempo que necesite. Tenemos un cuartito atrás que no usamos». Me quedé en casa de don Armando. El cuartito era pequeño, apenas cabía una cama y un buró viejo. Pero estaba limpio y tranquilo, y eso era más de lo que tenía en mi propia casa. Dejé mi mochila, me acosté un rato, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sentir el peso en el pecho. Desperté al mediodía, me levanté, salí del cuarto. Don Armando estaba en su taller. Él también es carpintero, aunque ya está retirado como yo. «¿Dormiste bien, compadre?», me preguntó. «Mejor que en mucho tiempo», le dije, y era verdad. Pasamos la tarde platicando, trabajando en unas tablitas que él estaba lijando. Me sentí útil, me sentí vivo. Hacía tanto que no me sentía así. En mi casa todo era quejas, todo era tensión. Aquí había paz. Mientras trabajábamos pensé en Roberto, en Daniela. Me pregunté si ya habrían visto la nota, si ya se habrían dado cuenta de que me fui. ¿Qué estarían pensando? ¿Qué estarían sintiendo? Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía culpa, ya no sentía que tenía que estar ahí para ellos. Ellos eran adultos, tenían que aprender. Esa noche cené con don Armando y doña Esperanza. Comimos caldo de pollo, pan, y hablamos de cosas sencillas, de los vecinos, del clima, de cómo está cambiando el pueblo. Fue una cena tranquila, sin tensiones, sin miradas de desprecio, sin sentirme ignorado. Cuando terminamos, ayudé a levantar la mesa, lavé mi plato y me fui al cuartito. Me acosté en la cama
Y por primera vez en 5 años, me sentí en paz. No era mi casa, no era mi cama, pero era un lugar donde me respetaban, donde no era un estorbo. Cerré los ojos y pensé en Lupita. Mi amor, espero estar haciendo lo correcto. Espero que entiendas por qué tuve que irme. No puedo seguir así. No puedo seguir siendo invisible en mi propia casa. Y me quedé dormido. Al día siguiente me levanté temprano otra vez. Don Armando ya estaba levantado. ¿Café, compadre?, me ofreció. Acepté. Nos sentamos en su patio. Y ahí, tomando café, él me preguntó: ¿Y qué vas a hacer, Miguel? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Le dije: no lo sé, compadre. Quiero darles unos días. Que piensen, que reflexionen, que se den cuenta de lo que tienen. Y si no reaccionan, pues entonces tomaré otras medidas. Me miró serio. ¿Qué medidas? Le dije: no lo sé todavía, pero ya no voy a seguir permitiendo que me falten al respeto. Esa casa es mía, la trabajé toda mi vida, y si ellos no quieren estar ahí en buenos términos, entonces que se vayan. Don Armando asintió. Estás en tu derecho, compadre. Es tu casa, tu patrimonio. No dejes que te la quiten. Y esas palabras me dieron fuerza, porque tenía razón. Era mi casa. Y yo tenía derecho a decidir quién vivía en ella. Pasaron 2 días más. Yo me quedé en casa de don Armando, ayudándole en su taller, platicando, descansando. Y cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más seguro, más decidido. No sabía qué estaba pasando en mi casa. No sabía si Roberto me estaba buscando, si estaba preocupado, si había entendido el mensaje, pero algo dentro de mí me decía que pronto lo iba a saber, y que lo que venía iba a cambiar todo. Al 4.º día decidí que era hora de regresar, no porque quisiera volver, sino porque necesitaba saber qué había pasado. Necesitaba ver si mi mensaje había sido entendido, si Roberto había reaccionado, si las cosas iban a cambiar, o si todo seguía igual. Me levanté temprano esa mañana. Don Armando ya estaba despierto. Me vio preparando mi mochila y supo lo que iba a hacer. ¿Vas a volver, compadre?, me preguntó. Le dije que sí, que ya era tiempo. Ten cuidado, Miguel. No sabemos cómo hayan tomado las cosas. Le agradecí. Gracias por todo, compadre, de verdad. Estos días me ayudaron mucho. Él me dio un abrazo fuerte, de esos que te dicen sin palabras que no estás solo. Caminé de regreso a mi casa. Eran las 8 de la mañana. Las calles estaban tranquilas. Algunas vecinas barriendo sus banquetas, don Chuy abriendo su tiendita. Todo normal, todo como siempre. Pero yo sentía algo raro en el estómago. Nervios, ansiedad. No sabía qué me iba a encontrar. Cuando llegué a mi casa, me quedé parado frente a la puerta. Mi puerta. La puerta que pinté hace 2 años. La puerta por la que entré 1000 veces cargando herramientas. La puerta por la que entré con Lupita el día que nos casamos. Y ahora me daba miedo abrirla, porque no sabía qué había del otro lado. Respiré hondo. Saqué mis llaves y abrí. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio pesado. Cerré la puerta detrás de mí. Dejé mi mochila en el suelo. Y caminé hacia la sala. Estaba vacía. Los sillones estaban ahí. La televisión estaba ahí. Todo estaba en su lugar. Pero algo se sentía diferente. Fui a la cocina y ahí fue cuando lo vi. La mesa estaba limpia. Completamente limpia. Sin platos sucios, sin vasos, sin migajas. Limpia. Eso me sorprendió. Porque esa mesa nunca estaba limpia. Siempre había algo. Siempre estaba desordenada. Miré alrededor. Los trastes estaban lavados, apilados en el escurridor. El piso estaba barrido. La estufa estaba limpia. Me quedé parado ahí tratando de entender. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba todo limpio? Subí las escaleras. Despacio, escuchando. Pero no había ruido. Llegué al cuarto de Roberto. La puerta estaba cerrada. Toqué. Nadie contestó. Abrí despacio. El cuarto estaba vacío, la cama estaba tendida, la ropa que siempre estaba tirada en el piso.
Ya no estaba. Todo estaba en su lugar. Fui al cuarto de huéspedes donde Daniela guardaba sus cosas. También estaba ordenado. Cerré la puerta y bajé otra vez. Me senté en la mesa de la cocina y vi que había algo ahí. Una nota, doblada, con mi nombre escrito arriba. Papá, la agarré. Mis manos temblaban un poco. La desdoblé y leí. Era la letra de Roberto. Esa letra desordenada que tiene desde niño. Decía: papá, leímos tu nota, tienes razón. Nos portamos mal contigo, muy mal. No te valoramos. Te pedimos perdón. Daniela y yo decidimos que vamos a cambiar. Vamos a buscar trabajo de verdad. Y mientras tanto, limpiamos la casa. Queremos que veas que lo decimos en serio. Vuelve pronto. Te queremos. Roberto. Leí la nota 2 veces. 3 veces. Y sentí algo en el pecho. Algo que no sabía si era alivio o desconfianza. ¿De verdad habían cambiado? ¿O solo estaban asustados? ¿Era sincero? ¿O era solo una actuación para que yo regresara? Me quedé ahí sentado un buen rato, mirando la nota, mirando la cocina limpia, pensando. Recordé todas las veces que les había pedido ayuda, todas las veces que me ignoraron, todas las veces que me faltaron al respeto, y ahora que me fui, ahora sí reaccionaban. Escuché la puerta de la casa abrirse. Me tensé. Pasos. Alguien entró. Era Roberto. Cuando me vio sentado en la mesa, se quedó paralizado. «Papá», dijo. Su voz sonaba diferente, menos segura, más asustada. Me levanté. Nos quedamos viéndose. Él ahí parado en la entrada de la cocina, yo de pie junto a la mesa. El silencio era incómodo. Finalmente, él habló. «¿Papá? ¿Leíste la nota?» Le dije que sí. «Papá, lo sentimos, de verdad. Yo no me había dado cuenta de cómo te estábamos tratando. Cuando leí tu nota, cuando vi que te fuiste, me asusté. Pensé que no ibas a regresar». Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraban con admiración. «¿Te asustaste porque me fui? ¿O te asustaste porque se te acabó la casa gratis?» Se quedó callado. Bajó la mirada. «Papá, yo sé que merezco que pienses eso, pero te juro que esta vez es diferente. Daniela y yo hablamos. Mucho. Estos días sin ti aquí nos hicieron pensar. Nos hicimos conscientes de todo». Le pregunté: «¿Dónde está Daniela?» Salió a dejar solicitudes de trabajo. «¿En serio, papá?» Ya empezamos a movernos. Me crucé de brazos. «Roberto, yo no quiero palabras. Quiero hechos. Ya me cansé de promesas. Ya me cansé de que me digan ahorita y nunca pasa nada. Lo sé, papá, lo sé. Y por eso limpiamos todo. Por eso Daniela salió a buscar trabajo. Por eso yo también voy a salir ahorita. Ya tengo 3 lugares donde voy a ir a preguntar». Lo miré, tratando de ver si me estaba mintiendo, tratando de ver si había sinceridad en sus ojos. «Roberto, ¿de verdad vas a cambiar? ¿O solo me estás diciendo esto para que no me vaya otra vez?» Se acercó a mí. «Papá, yo sé que la regué. Feo. Te traté mal. Te falté al respeto. Y me odio por eso. Porque tú no te mereces eso. Tú que trabajaste toda tu vida por mí. Tú que me diste todo. Y yo fui un malagradecido». Su voz se quebró. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Perdóname, papá, por favor». Sentí algo en el pecho. Una mezcla de enojo, de tristeza, de esperanza. Quería creerle. Quería pensar que de verdad había entendido. Pero algo dentro de mí, algo que me había aprendido en estos días, me decía que no me dejara convencer tan fácil. «Roberto, yo te perdono, porque eres mi hijo, porque te amo. Pero el perdón no borra lo que pasó, no borra el dolor, no borra la falta de respeto, y no significa que todo vuelva a ser como antes». Me miró confundido. «¿Qué quieres decir, papá?» «Quiero decir que si de verdad van a cambiar, tienen que demostrarlo, no con palabras, con acciones. Tienen que buscar trabajo, tienen que cooperar, tienen que tratarme con respeto, porque yo ya no voy a permitir que me traten como antes». Asintió. «Sí, papá,
Lo que tú digas, lo que necesites. Me senté otra vez en la mesa. Roberto se sentó frente a mí, y ahí, en esa cocina que había sido testigo de tantas cosas, empezamos a hablar, de verdad, sin gritos, sin enojos, solo dos hombres, un padre y un hijo, tratando de arreglar lo que se había roto. Hablamos durante horas. Le conté cómo me sentía. Le dije todo lo que me había guardado. Y él escuchó. Por primera vez en mucho tiempo, escuchó. Y cuando terminé, él también habló. Me dijo que se había sentido perdido, que no sabía qué hacer con su vida, que tenía miedo de fracasar y que por eso no buscaba trabajo, porque le daba miedo intentar y no lograrlo. Le dije, hijo, todos tenemos miedo. Yo también tuve miedo muchas veces, pero el miedo no es excusa para no intentar. El miedo se vence intentando. Asintió. Y por primera vez, vi en sus ojos algo que no había visto en años. Vi al niño que fue, al hijo que amé, al hombre que podía llegar a ser. Esa tarde Daniela regresó. Cuando me vio, también se disculpó, también prometió cambiar. Y yo decidí darles una oportunidad, una última oportunidad. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el mismo. Ya no iba a permitir que me pisotearan. Y aunque quería creer que las cosas iban a mejorar, una parte de mí seguía esperando ver si realmente cumplían. Los primeros días después de que volví fueron diferentes. Muy diferentes. Roberto se levantaba temprano. A las 7 de la mañana ya estaba levantado. Se bañaba, se vestía y salía a buscar trabajo. Daniela también. Ella se levantaba y limpiaba la casa, hacía el desayuno, lavaba los platos y yo observaba, sin decir mucho, solo observando. Una parte de mí quería creer que era real, que de verdad habían cambiado, que mi decisión de irme había funcionado. Pero otra parte más oscura, me decía que esto era temporal, que era solo el susto, que en cuanto se sintieran seguros otra vez, todo volvería a ser como antes. Pasó una semana. Roberto llegó una tarde y me dijo, «Papá, conseguí trabajo». Me quedé mirándolo. «¿Dónde?» «En una bodega, cargando mercancía. No es mucho, pero es algo. Empiezo el lunes». Sentí algo en el pecho, algo parecido al orgullo. «Bien, hijo. Me da gusto». Y era verdad. Me daba gusto. Pero también sentía desconfianza. El lunes Roberto se fue a trabajar. Regresó en la tarde cansado, con las manos sucias, con olor a sudor. Se sentó en la mesa y suspiró. «Está pesado, papá, pero está bien. Es trabajo honesto». Daniela le sirvió agua. Le preguntó cómo le había ido. Y yo solo asentía, escuchando, observando. Pasaron 2 semanas. Roberto seguía yendo a trabajar. Daniela consiguió trabajo también. En una tienda de ropa, medio tiempo. Pero era algo. Los dos llegaban cansados, los dos se quejaban, pero seguían yendo. Y yo empecé a relajarme un poco, empecé a pensar, bueno, tal vez sí cambiaron, tal vez de verdad entendieron. Una noche estábamos cenando los tres, algo que no hacíamos desde hacía años. Cenar juntos. Daniela había hecho arroz con pollo. Estaba bueno. Roberto me preguntó, «Papá, ¿cómo te fue hoy?» Le dije que bien, que había arreglado unas sillas en el patio, que había ido al mandado. Cosas normales. Y sentí algo parecido a la paz. Como si por fin estuviéramos siendo una familia otra vez. Pero esa paz duró poco. Un viernes Roberto llegó más tarde de lo normal. Eran casi las 9 de la noche. Daniela ya estaba preocupada. «¿Dónde estará?», decía. Yo no dije nada, solo esperé. Cuando llegó, traía olor a cerveza. No estaba borracho, pero sí había tomado. Se sentó en la sala. Daniela le preguntó, «¿Dónde estabas?» «Con los compas del trabajo, fuimos a echarnos unas cheves. Yo estaba en la cocina, escuchando». Daniela le dijo, «Roberto,
Se supone que estamos ahorrando. ¿Para qué gastas en cerveza? Él se molestó. ¿Qué? Ahora no puedo ni tomarme una cerveza. Trabajo toda la semana, merezco divertirme. Y ahí empezó una discusión entre ellos. Yo no me metí, pero escuché todo. Al día siguiente Roberto no se levantó temprano. Se quedó dormido hasta las 11. Cuando bajó, le pregunté, ¿no ibas a trabajar hoy? Es sábado, papá, no trabajo los sábados. Pero ayer dijiste que ibas a hacer horas extra. Se encogió de hombros. Sí, pero estoy cansado. Mañana las hago. Y así empezó otra vez. Poco a poco. Las viejas costumbres regresando. Como si nunca se hubieran ido. Roberto empezó a faltar algunos días al trabajo. Estoy enfermo, papá. Me duele la cabeza. El jefe me dio el día. Siempre tenía una excusa. Daniela también. No me siento bien. Tengo cólicos. Me cambiaron el turno. Y yo empecé a sentir otra vez ese peso en el pecho. Ese peso que había dejado de sentir. Esa sensación de que nada había cambiado realmente. De que todo había sido una actuación. Un teatro para que yo no los corriera. Pasó un mes desde que volví. Y ya las cosas estaban casi igual que antes. Roberto trabajaba, pero a medias. Daniela trabajaba, pero faltaba seguido. Los dos seguían sin aportar dinero para la casa. Porque según ellos, apenas nos alcanza para nosotros, papá. Y yo volví a quedarme callado. Porque no quería pelear otra vez. Porque estaba cansado. Porque una parte de mí, una parte débil, prefería tener a mi hijo ahí aunque me faltara al respeto, que no tenerlo. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. Algo que no podía ignorar. Una voz que me decía, Miguel, esto no está bien. Esto no es amor. Esto es costumbre. Esto es miedo. Miedo a quedarte solo. Pero quedarte solo es mejor que quedarte con quien no te valora. Una tarde estaba yo en el patio, trabajando en una mesa que me encargaron. ¿Sí? A mis 72 años todavía hago trabajos, porque necesito el dinero, porque mi pensión no alcanza, porque tengo que mantener a 2 adultos que no quieren crecer. Roberto salió al patio, se sentó en una silla, prendió un cigarro y me dijo, «¿Papá? ¿Me prestas 1,000 pesos?» Dejé de lijar. Lo miré. ¿Para qué? Para unos gastos. ¿Qué gastos? Se molestó. ¿Necesitas saber todo? Solo te estoy pidiendo prestado. Dejé la lija en la mesa. Roberto, tú estás trabajando. ¿Para qué necesitas que te preste? Porque no me alcanza. ¿Y tu sueldo? Ya te dije que no me alcanza. Me crucé de brazos. ¿Y en qué lo gastas? Se paró. Tiró el cigarro. Ya empezamos con el interrogatorio. Olvídalo. Y se fue. Me dejó ahí, con las palabras atoradas, con la rabia creciendo. Entré a la casa. Fui a mi cuarto. Me senté en la cama. Y miré otra vez la foto de Lupita. Mi amor. No puedo más. Ya no puedo. Pensé que habían cambiado. Pensé que mi sacrificio había valido la pena, pero no. Siguen igual. Y yo ya no tengo fuerzas para seguir con esto. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé en mi cuarto. Escuché a Roberto y Daniela abajo, riéndose, viendo televisión, como si nada, como si yo no existiera, y tomé una decisión que llevaba tiempo madurando, una decisión que me daba miedo, pero que sabía que era necesaria. A la mañana siguiente me levanté, me vestí y fui al centro del pueblo. Entré a un lugar donde nunca pensé que iba a entrar, una notaría. Le dije al notario que necesitaba hacer un testamento, que necesitaba dejar las cosas claras, que necesitaba proteger mi patrimonio. Él me escuchó, me explicó el proceso y empezamos. Le dije que quería dejarle la casa a Roberto, pero con condiciones, con cláusulas, que solo sería suya si me cuidaba en mi vejez, si me trataba con respeto, si cumplía con ciertas responsabilidades, y si no, la casa se vendería, y el dinero se donaría, no a él, sino a una casa de ancianos que hay aquí en Zacatecas. El notario anotaba todo. Me preguntó si estaba seguro.
Le dije que sí, que nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Firmé los papeles, pagué, y salí de ahí con una sensación extraña. No era alivio, no era tristeza, era determinación. Cuando llegué a casa, Roberto estaba dormido todavía. Daniela estaba viendo televisión. Me vio entrar. ¿De dónde viene, don Miguel? Le dije, de arreglar unos asuntos. Y subí a mi cuarto. Me senté en la cama. Y saqué una copia del testamento que el notario me había dado. Lo leí otra vez. Y sentí que había hecho lo correcto. Porque yo ya no iba a seguir siendo el tonto, el que da todo y no recibe nada, el que se deja pisotear. Guardé el papel en mi cajón, bajo llave. Y pensé, ahora veremos, Roberto. Ahora veremos si de verdad te importa tu padre. O si solo te importa lo que puedes sacarle. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control. Me sentí fuerte, porque ahora yo tenía las cartas. Y ellos ya no. Guardé el secreto del testamento durante 2 semanas. No le dije nada a nadie, ni a don Armando, ni a Roberto, ni a Daniela. Era mi carta bajo la manga, mi seguro, mi forma de proteger lo que había construido toda mi vida. Y cada vez que Roberto me trataba mal, cada vez que me ignoraban, yo pensaba en ese papel guardado en mi cajón. Y me daba fuerza. Las cosas en la casa seguían empeorando. Roberto dejó el trabajo de la bodega. Dijo que el jefe era un abusivo, que lo trataba mal, que le gritaba. Y yo ya ni le creí, porque siempre era lo mismo. Siempre era culpa de alguien más. Nunca era su culpa. Daniela también dejó el trabajo de la tienda. Dijo que le dolía mucho estar parada tanto tiempo, que su espalda no aguantaba. Y ahí estaban otra vez, los dos, sin trabajar, viviendo de mí. Una mañana bajé a desayunar. La cocina estaba sucia, platos de la cena de anoche todavía en la mesa, trastes sucios en el fregadero, y ellos dos dormidos todavía. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Sentí la rabia subir, pero me controlé. Me preparé mi café, me hice unos huevos, y me senté solo en esa mesa sucia. Mientras comía, pensé en todo lo que había pasado, en cómo había criado a Roberto, en todo lo que Lupita y yo habíamos sacrificado por él, en las noches sin dormir cuando era bebé, en las veces que nos quedamos sin comer para que él comiera, en las veces que vendí herramientas para pagarle la escuela. Y ahora esto era lo que recibía a cambio. Terminé mi desayuno, lavé mi plato y tomé una decisión. Ya no iba a lavar los platos de ellos. Ya no iba a limpiar sus cochinadas. Ya no iba a ser su sirviente. Si querían vivir en la cochinada, que vivieran. Pero yo no iba a seguir haciéndolo por ellos. Esa tarde salí. Fui al centro. Caminé por las calles del pueblo. Saludé a algunos conocidos. Entré a la iglesia. Hacía mucho que no entraba. Me senté en una banca. Y ahí, en ese silencio, con el olor a incienso, con las velas prendidas, hablé con Dios, o con Lupita, o conmigo mismo. No sé qué hacer ya. No sé si estoy siendo muy duro, o si estoy siendo muy blando. No sé si debo correrlos, o si debo seguir aguantando. Siento que fracasé como padre, porque si mi hijo es así, es porque yo lo hice así. Pero también siento que ya hice suficiente, que ya di todo lo que tenía que dar, y que ahora él tiene que aprender solo. Salí de la iglesia sintiéndome un poco más ligero. No había encontrado respuestas, pero al menos había sacado lo que llevaba guardado. Caminé de regreso a casa. Y cuando llegué, me encontré con algo que no esperaba. La puerta de la casa estaba abierta. Entré y escuché voces fuertes. Roberto y Daniela estaban discutiendo. Fuerte, muy fuerte. Me quedé en la entrada de la sala, escuchando. «Ya estoy harta, Roberto, harta de vivir así», gritaba Daniela. «Vivir de tu papá como si fuéramos unos mantenidos», Roberto le gritó de regreso. «¿Y qué quieres que haga? No hay trabajo, ya te lo dije 1000 veces. Lo que pasa es que tú no quieres trabajar, eres un huevón, y yo también.
Los dos somos unos huevones viviendo de un viejo. Esas palabras me pegaron como cachetadas. Un viejo. Otra vez. Daniela siguió. Tu papá tiene razón. Debimos irnos hace años. Pero tú siempre con que no alcanza. Está difícil. Ahorita no. Y mientras... Él trabajando para mantenernos. Roberto se quedó callado. Después dijo, con esa voz que ya no reconocía. Pues si tan harta estás, lárgate. Nadie te está obligando a quedarte. Daniela empezó a llorar. Claro, eso es lo que quieres, que me vaya. Para quedarte tú solo con la casa, porque eso es lo único que te importa. La casa de tu papá, la herencia. Ahí me quedé helado. La herencia. Entonces era eso. No era amor. No era que quisieran estar conmigo. Era la casa. Era lo que iban a heredar. Todo este tiempo yo pensando que me aguantaban por cariño. Y resulta que era por interés. Entré a la sala. Los dos se callaron cuando me vieron. Daniela tenía los ojos rojos de llorar. Roberto estaba parado con los puños cerrados. Los miré a los dos y les dije, con una voz que ni yo reconocí. Ya escuché todo. Roberto se puso pálido. Papá, yo... Lo interrumpí. No, ya no quiero escuchar nada. Ya escuché suficiente. Así que lo único que les importa es la casa, la herencia. Daniela trató de hablar. Don Miguel, no es así. ¡Cállate!, le grité. Y me sorprendí a mí mismo. Porque yo nunca grito, nunca pierdo el control. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ustedes dos han estado aquí 5 años. 5 años viviendo de mí. 5 años esperando a que me muera para quedarse con lo que trabajé toda mi vida. ¿Eso es lo que soy para ustedes? Una herencia esperando a morir. Roberto negó con la cabeza. No, papá, no es así. Así es así, lo acabo de escuchar. Ustedes mismos lo dijeron. Me temblaba todo el cuerpo. De rabia, de dolor, de decepción. ¿Saben qué? Ustedes dos me abrieron los ojos. Por fin veo las cosas como son. Y ya no voy a seguir siendo el tonto. Ya no. Saqué de mi bolsa la copia del testamento que siempre traía conmigo desde que lo hice. La puse sobre la mesa. Lean eso. Roberto agarró el papel. Empezó a leer. Sus ojos se abrieron más y más. Daniela leyó sobre su hombro. Cuando terminaron, Roberto me miró. Papá, ¿qué es esto? Es mi testamento. Lo hice hace 2 semanas. Y como pueden ver, hay condiciones. Esta casa solo será tuya si me cuidas, si me tratas con respeto, si cumples con tu responsabilidad como hijo, y si no, se vende. Y el dinero se dona. Roberto dejó caer el papel. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Es mi casa, mi patrimonio, y yo decido qué hago con él. Daniela empezó a llorar otra vez, pero ya no me importó. Ya no me dolió, porque ahora veía claro. Ahora sabía la verdad. Tienen 2 opciones, les dije. O empiezan a comportarse como debe ser, a trabajar, a aportar, a tratarme con respeto, o se van. Porque yo ya no voy a seguir viviendo así. Ya no voy a seguir siendo el estorbo en mi propia casa. Roberto se sentó en el sillón. Se agarró la cabeza con las manos. Papá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Roberto. Ya todo está claro, muy claro. Daniela se fue al cuarto llorando, y Roberto se quedó ahí, en silencio. Yo subí a mi cuarto, cerré la puerta, y me senté en la cama. Me temblaban las manos todavía, pero también sentía algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentía que había recuperado mi dignidad, que había recuperado mi voz, que ya no era la víctima. Ahora era yo quien ponía las reglas. Esa noche ninguno cenó. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, tenso. Yo me quedé en mi cuarto, pensando, sabiendo que después de esto, nada iba a ser igual. Y estaba bien, porque lo que era antes, no estaba bien, y aunque me doliera en el alma,
Sabía que había hecho lo correcto. A la mañana siguiente me levanté, y todo estaba diferente. Roberto ya no me miraba igual, ya no me hablaba igual. Había miedo en sus ojos, miedo de perder lo que nunca valoró. ¿Y yo? Yo ya no sentía lástima, solo sentía paz. Paz de saber que por fin había puesto límites. Los siguientes días fueron raros, muy raros. Roberto y Daniela no me hablaban. Yo tampoco les hablaba a ellos. Vivíamos en la misma casa, pero era como si viviéramos en mundos diferentes. Ellos en el suyo, yo en el mío. Y un silencio grueso, pesado, se había instalado entre nosotros. Roberto salía temprano, no sé a dónde. Regresaba tarde, sin decir nada. Daniela se la pasaba encerrada en el cuarto. A veces la escuchaba llorar. Pero ya no me daba lástima. Ya no, porque ahora sabía la verdad. Y la verdad dolía, pero también liberaba. Una tarde estaba yo en el patio cuando llegó don Armando. Compadre, vine a ver cómo estás. Te noto raro estos días. Lo invité a pasar. Le serví café y le conté todo lo que había pasado. La discusión que escuché, el testamento, el ultimátum. Él me escuchó en silencio. Cuando terminé, negó con la cabeza. Compadre, hiciste bien, muy bien. Ese muchacho necesitaba un jalón de orejas. Y fuerte, le dije. Pero me duele, compadre. Me duele saber que solo me querían por la casa, que nunca fue por amor. Don Armando puso su mano en mi hombro. Miguel, el amor de verdad se demuestra con acciones, no con palabras, y ellos nunca te demostraron nada. Tenía razón, y aunque dolía aceptarlo, era la verdad. Nos quedamos platicando un rato más, sobre la vida, sobre la vejez, sobre los hijos. ¿Sabes qué es lo más triste, compadre? Le dije. Que uno cría a los hijos pensando que van a estar ahí cuando uno los necesite. Pero a veces son los primeros en abandonarte. Esa noche, cuando ya estaba yo por dormir, escuché que tocaron a la puerta de mi cuarto. ¿Sí? Era Roberto. ¿Papá? ¿Puedo pasar? Le dije que sí. Entró. Se veía cansado, demacrado. Se sentó en la orilla de mi cama y se quedó callado un rato largo. Papá, necesito hablar contigo. Lo miré, esperando. Papá, yo sé que la regué, muy feo. Y sé que no tengo excusa. Daniela y yo hemos estado hablando, mucho. Y nos dimos cuenta de que tienes razón, en todo. Seguí callado, dejándolo hablar. Yo me acostumbré a vivir de ti. Y es algo que me avergüenza. Me avergüenza mucho, porque tú no te mereces eso. Tú que trabajaste tanto, que nos diste todo. Y yo solo te pagué con desprecios. Se le quebró la voz. Perdóname, papá. Por favor. Quise creerle. Quise abrazarlo. Quise decirle que todo estaba bien. Pero algo dentro de mí, algo que había aprendido en estas semanas, me detuvo. Roberto, ¿cuántas veces me has pedido perdón ya? ¿Cuántas veces me has prometido cambiar? Y siempre terminas siendo lo mismo. Bajó la cabeza. Lo sé, pero esta vez es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ahora sé que puedo perderte. Antes yo pensaba que siempre ibas a estar ahí, que siempre me ibas a aguantar, que era mi papá y que nunca me ibas a dejar. Pero ahora sé que sí puedes. Y eso me asusta. ¿Te asusta perderme a mí? ¿O te asusta perder la casa? Lo miré fijo. Él levantó la vista. Las dos cosas, papá. No voy a mentirte. Sí me asusta perder la casa, porque es lo único que tengo. Pero me asusta más perderte a ti, porque eres mi papá. Y aunque no lo haya demostrado, te quiero. Sus palabras sonaban sinceras. Pero yo ya había aprendido a no confiar solo en las palabras. Roberto, si de verdad me quieres, demuéstralo. Con acciones, no con promesas. Asintió. Lo voy a hacer, papá, te lo juro. Daniela y yo ya decidimos. Vamos a buscar trabajo de verdad. Vamos a aportar. Vamos a tratarte como te mereces. ¿Y si no lo hacen? Pregunté. Se quedó callado. Después dijo,
Entonces nos iremos, porque tendrías razón en corrernos. Me sorprendió esa respuesta, porque era la primera vez que lo escuchaba aceptar consecuencias. Está bien, hijo. Te voy a dar una última oportunidad. Una última. Pero si vuelven a fallarme, si vuelven a faltarme al respeto, ya no habrá otra. ¿Entendido? Entendido, papá. Se levantó, se acercó a mí y me abrazó. Fue un abrazo largo, un abrazo que no nos dábamos desde hacía años. Y aunque yo todavía tenía dudas, aunque todavía no confiaba del todo, dejé que me abrazara. Cuando salió del cuarto, me quedé ahí sentado, pensando, ¿había hecho bien en darle otra oportunidad? ¿O estaba siendo tonto otra vez? No lo sabía, pero algo había cambiado en Roberto, algo en sus ojos, algo en su voz, y quería creer que esta vez sí era real. Los días siguientes fueron distintos. Roberto consiguió trabajo en una construcción, trabajo duro, pesado, llegaba lleno de polvo, con las manos lastimadas, pero llegaba y traía su dinero. Me daba la mitad de su sueldo, para los gastos de la casa, papá. La primera vez que lo hizo, sentí un nudo en la garganta. Daniela también consiguió trabajo, limpiando casas. No era lo que ella quería, pero era trabajo honesto. Y también empezó a aportar. Poco, pero algo era algo. Y además empezaron a tratarme diferente. Con respeto, con cariño, como antes, como cuando Roberto era niño. Una noche estábamos cenando los tres. Daniela había cocinado. Caldo de res, estaba bueno. Y ahí, en esa mesa, platicamos. De verdad, sin tensiones, sin enojos. Roberto me preguntó cómo me había ido en el día. Yo le conté. Él me contó del trabajo. Y por primera vez en años, sentí que estaba cenando con mi familia. Pasaron las semanas, y las cosas seguían bien, demasiado bien, y yo todavía esperaba el momento en que todo se derrumbara, el momento en que volvieran a ser como antes. Pero ese momento no llegaba, y poco a poco, muy poco a poco, empecé a relajarme, a creer que tal vez sí habían cambiado. Pero la vida tiene formas extrañas de ponerte a prueba. Y justo cuando pensé que todo estaba bien, justo cuando empecé a bajar la guardia, algo pasó, algo que no esperaba, algo que iba a cambiar todo otra vez, y esta vez no iba a haber vuelta atrás. Fue un martes por la tarde. Yo estaba en el patio lijando unas tablas cuando escuché un carro estacionarse frente a la casa. No le di importancia. Pero después escuché pasos, muchos pasos, y voces que no conocía. Me asomé y vi a Roberto entrando con 3 personas, 2 hombres y una mujer. Todos bien vestidos, con portafolios, con papeles. «Papá, ven, necesitamos hablar contigo». El tono de Roberto era raro, nervioso, emocionado. Entré a la sala. Los desconocidos me saludaron. «Buenas tardes, don Miguel. Somos del Banco Santander». Mi estómago se apretó. ¿Banco? ¿Para qué? Nos sentamos todos en la sala. Roberto estaba sonriendo, demasiado. «Papá, tengo buenas noticias. Daniela y yo hemos estado ahorrando estos meses, y hemos estado planeando algo grande». Lo miré sin entender. «¿Qué cosa?». Uno de los hombres del banco habló. «Don Miguel, su hijo y su nuera vinieron a nosotros con una propuesta. Quieren comprar una casa, su propia casa. Y necesitamos que usted firme como aval, como garantía». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Aval? Roberto se acercó. «Sí, papá, es que nosotros no tenemos historial crediticio fuerte. Pero si tú nos avales, si pones esta casa como garantía, nos aprueban el crédito. Y por fin podemos tener nuestro propio lugar». Me quedé helado. ¿Poner mi casa como garantía? La mujer del banco sonrió. «Es un proceso normal, don Miguel. Usted solo firma, y si ellos cumplen con sus pagos, no pasa nada. Su casa está segura». Roberto insistió. «Papá, vamos a cumplir. Te lo prometo. Hemos cambiado.
Ya tienes meses viéndolo. Estamos trabajando. Estamos ahorrando. Solo necesitamos este empujón, esta oportunidad. Miré los papeles que tenían sobre la mesa. Había números, muchos números. Cantidades grandes, plazos largos. Mi cabeza daba vueltas. Roberto, esto es muy serio. Si ustedes no pagan, yo pierdo mi casa. No vamos a dejar de pagar, papá. Te lo juro, esto es nuestra oportunidad de salir adelante, de ser independientes, de dejar de ser una carga para ti. Daniela habló por primera vez. Don Miguel, por favor. Sabemos que hemos fallado antes, pero esta vez es diferente. Queremos demostrarle que podemos, que ya somos responsables, y necesitamos su ayuda para lograrlo. Uno de los hombres empujó los papeles hacia mí. Don Miguel, solo necesitamos su firma aquí, y su identificación. Agarré los papeles. Empecé a leer, pero las letras se movían. Mi mente no podía concentrarse. Solo pensaba, mi casa, la casa que heredé, la casa que mantuve, la casa por la que trabajé 45 años, y ellos querían que la pusiera en riesgo. Necesito pensarlo, dije. Roberto se puso tenso. ¿Pensarlo? Papá, la cita es hoy. Si no firmamos hoy, perdemos la oportunidad. La casa que encontramos, hay otros interesados. Tenemos que decidir ahora. Pues entonces perderán la oportunidad. Porque yo no voy a firmar algo así sin pensarlo bien. El ambiente cambió. Roberto se paró. Papá, no entiendo. Siempre nos has dicho que quieres que tengamos nuestro propio lugar, que el casado casa quiere, y ahora que por fin estamos listos, ¿nos dices que no? No te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que necesito tiempo. Daniela se cruzó de brazos. Es que no hay tiempo, don Miguel. Es ahora o nunca. La miré. Y en ese momento vi algo en sus ojos. Algo que no me gustó. Presión. Manipulación. Los del banco se miraron entre ellos. Don Miguel, entendemos su preocupación, pero le aseguramos que es un proceso seguro. Miles de familias lo hacen. No me importa cuántas familias lo hagan. Esta es mi decisión, y no voy a firmar nada hoy. Roberto explotó. No puedo creer esto. Hemos hecho todo lo que nos pediste. Trabajamos, aportamos, te tratamos bien. ¿Y así nos pagas, negándonos esta oportunidad? No te estoy negando nada. Te estoy diciendo que necesito tiempo para revisar bien qué estoy firmando. ¡No hay tiempo! ¿No entiendes?, gritó. Y ahí estaba otra vez, el Roberto de antes. El que gritaba, el que presionaba, el que solo pensaba en sí mismo. Me levanté. Señores del banco, les agradezco su visita, pero no voy a firmar hoy. Pueden irse. Los tres se miraron. Recogieron sus papeles. Como guste, don Miguel. Si cambia de opinión, aquí está mi tarjeta. Me dieron una tarjeta y se fueron. Cuando salieron, Roberto me miró con una rabia que no había visto antes. No puedo creer que nos hagas esto. Yo no les estoy haciendo nada, solo estoy protegiendo lo que es mío. Eres un egoísta, un viejo egoísta. Solo piensas en ti. Esas palabras me dolieron, pero no tanto como antes, porque ahora yo ya conocía el juego. Roberto, si de verdad han cambiado como dicen, entonces pueden ahorrar más. Pueden hacer su historial crediticio. Pueden conseguir esa casa sin poner en riesgo la mía. Eso va a tardar años. Pues entonces tardarán años. Pero no voy a poner mi patrimonio en riesgo. Daniela se metió. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que usted nunca iba a confiar en nosotros. Por más que cambiáramos, por más que nos esforzáramos, para usted siempre vamos a ser los flojos, los mantenidos. No es cierto, pero tampoco voy a ser tonto. Roberto agarró sus llaves. Vámonos, Daniela. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Daniela lo siguió, y se fueron. Azotaron la puerta, y me dejaron ahí, solo, en mi sala. Con esa tarjeta del banco en la mano. Me senté. Respiré hondo y supe que había hecho lo correcto, porque esto no era desconfianza, esto era sentido común. Ellos apenas llevaban unos meses trabajando.
¿Y ya querían un crédito grande? ¿Con mi casa de por medio? No, eso no era cambio real. Eso era impulsividad. O peor, era otro plan para quedarse con lo mío. Esa noche no regresaron. Ni esa noche, ni la siguiente. El segundo día me empecé a preocupar. ¿Dónde estaban? ¿Estarían bien? Pero no tenía forma de saberlo. Roberto no contestaba mi teléfono, y yo me quedé en mi casa, esperando. Al tercer día, temprano en la mañana, escuché la puerta abrirse. Era Roberto, solo, sin Daniela. Entró. Se veía cansado, demacrado. Se sentó en la mesa de la cocina. Yo estaba preparando café. Le serví una taza. Se quedó callado un rato. Después habló. Papá, Daniela se fue, me dejó. Dijo que ya no quiere seguir viviendo así, que ya está cansada, que quiere algo mejor, y se fue con su mamá. Me quedé helado. No sabía qué decir. Lo siento, hijo. Él negó con la cabeza. No lo sientas. Tal vez era lo que tenía que pasar. Y ahí, en esa cocina, mi hijo se puso a llorar, como no lloraba desde que era niño. Y yo me acerqué, y lo abracé, porque aunque me había decepcionado, aunque me había lastimado, seguía siendo mi hijo. Después de que Daniela se fue, Roberto se quedó conmigo, pero ya no era el mismo. Algo en él se había roto, o tal vez algo en él había despertado por fin. Los primeros días apenas hablaba. Se la pasaba en su cuarto. Salía solo para ir al baño o para comer algo. Yo lo dejaba. Sabía que necesitaba tiempo. Tiempo para procesar. Tiempo para entender. Una semana después lo encontré en la cocina. Eran las 6 de la mañana. Estaba tomando café. Me sorprendí de verlo levantado tan temprano. «Buenos días, hijo», le dije. Me miró. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido. «Buenos días, papá». Me senté con él. Nos quedamos en silencio un rato. Después él habló. «Papá, tenías razón en todo. Yo fui un tonto, un egoísta, un mal hijo», lo miré. «Roberto». «No, papá, déjame hablar. Por favor». Asentí. Estos días he estado pensando, mucho, y me di cuenta de algo. Daniela nunca me quiso. Me quería por lo que yo podía darle, o mejor dicho, por lo que tú podías darle. La casa, la seguridad, todo. Respiró hondo. Y yo me dejé usar, porque era más fácil. Era más fácil vivir de ti que salir a luchar. Era más fácil culpar al mundo que aceptar mi responsabilidad. Y te usé, papá. Te usé tanto. Y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta, o tal vez sí me daba cuenta. Pero no me importaba. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron esperanza. Porque por fin estaba siendo honesto. Consigo mismo. Y conmigo. Hijo, lo importante es que ahora lo ves, que ahora entiendes. Pero me tardé demasiado, papá. Perdí años. Años que pude haber usado para crecer, para ser alguien, y en cambio, me quedé aquí, esperando a que la vida me resolviera las cosas. Se limpió los ojos. Papá, yo quiero pedirte algo, y está bien si me dices que no. Lo entendería. Dime. Quiero quedarme aquí, contigo, pero esta vez de verdad, como tu hijo, no como un mantenido. Quiero trabajar, aportar, ayudarte y aprender de ti. Aprender lo que siempre debí aprender, a ser un hombre de verdad. Sentí un nudo en la garganta. Roberto, claro que puedes quedarte. Esta es tu casa, siempre lo ha sido. Pero con condiciones, papá. Quiero que pongas condiciones, como debe ser, porque si no, yo sé que voy a volver a caer. Le dije, está bien. Las condiciones son estas. Trabajas, aportas para los gastos, me tratas con respeto y ayudas en la casa. Eso es todo. Trato hecho, papá. Y nos dimos la mano, como dos hombres, como debe ser. Desde ese día Roberto cambió, pero esta vez de verdad. Se levantaba temprano, iba a trabajar, regresaba cansado, pero llegaba con una sonrisa.
Me daba dinero cada semana. Para los gastos, papá. Y no solo eso. Empezó a ayudarme en la casa, a reparar cosas, a limpiar, a cocinar, cosas que nunca había hecho. Una tarde estábamos los dos en el patio. Yo le estaba enseñando a hacer una silla. Él me pasaba las herramientas. Me ayudaba a medir, a cortar. Y mientras trabajábamos, platicábamos. De la vida, del pasado, del futuro. Y sentí algo que no había sentido en años. Sentí que tenía a mi hijo de vuelta. «Papá, ¿por qué nunca te volviste a casar después de que murió mi mamá?», me preguntó. Lo pensé un momento. Porque nunca encontré a alguien como ella. ¿Y por qué? Porque me daba miedo. Miedo de reemplazarla. Miedo de que tú lo tomaras mal. Yo hubiera querido que fueras feliz, papá. Que encontraras a alguien. Le dije, ya soy feliz, hijo. Contigo aquí, así, como debe ser. Esto es felicidad para mí. Sonrió. Yo también soy feliz, papá. Por primera vez en mucho tiempo. Me siento en paz, como si por fin encontrara mi lugar. Pasaron los meses. Roberto seguía trabajando, ahorrando, pero ahora con un propósito diferente. Un día llegó y me dijo, «Papá, quiero estudiar. Quiero sacar mi certificado de carpintería, como tú. Quiero aprender el oficio bien, para poder poner mi propio taller algún día». El orgullo que sentí en ese momento no se puede describir. Claro que sí, hijo. Yo te enseño todo lo que sé, y si necesitas dinero para los cursos, yo te ayudo. Negó con la cabeza. No, papá, esto lo voy a pagar yo, con mi trabajo, porque ya aprendí que las cosas que uno se gana, esas sí se valoran. Y cumplió. Se inscribió en unos cursos, estudiaba en las noches, practicaba conmigo los fines de semana, y poco a poco fue mejorando, fue creciendo. Fue convirtiéndose en el hombre que siempre quise que fuera. Un domingo estábamos desayunando, y Roberto me dijo, «Papá, necesito decirte algo». Lo miré. «Dime, yo quiero que sepas que te admiro, que te respeto, y que todo lo que soy ahora es gracias a ti. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por ser duro cuando tenías que serlo. Gracias por enseñarme lo que es la dignidad». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Hijo, yo solo hice lo que tenía que hacer. Y yo solo estoy tratando de ser el hijo que debí ser desde el principio. Nos abrazamos, un abrazo largo, de esos que dicen todo sin palabras. Esa tarde fuimos juntos a la notaría. Le dije a Roberto que quería hacer un cambio en el testamento. Él se sorprendió. «¿Papá? Quiero quitarle las condiciones. Quiero que la casa sea tuya, sin condiciones. Porque ya me demostraste que la mereces». Se quedó callado. Después dijo, «No, papá, déjalas. Déjalas ahí. Para que yo nunca olvide. Para que yo siempre recuerde qué fue lo que me hizo despertar». Y así lo hicimos. Dejamos el testamento como estaba, con las condiciones. No porque hicieran falta, sino porque eran un recordatorio de que el respeto se gana. De que la familia es más que sangre, es amor, es esfuerzo, es estar presente. Esa noche, sentado en mi sillón, mirando a Roberto trabajar en una mesa que estaba haciendo, pensé en Lupita y le dije, en mi mente, lo logramos, mi amor. Nuestro hijo por fin creció, por fin entendió. Y ahora sí podemos estar en paz. Y por primera vez en muchos años, mi casa volvió a sentirse como un hogar. Han pasado 2 años desde todo aquello. 2 años desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. La decisión de irme, de poner límites, de exigir respeto. Y hoy puedo decir que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Roberto ya no vive conmigo. Pero no se fue como antes. No se fue huyendo, no se fue enojado. Se fue porque estaba listo. Porque consiguió su propio lugar, un departamento pequeño cerca del centro. Lo rentó con su propio dinero, con su trabajo. Y el día que se fue, los dos lloramos. Pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de orgullo, de logro, de amor verdadero.
Ahora viene a visitarme cada fin de semana. Desayunamos juntos. Trabajamos juntos en el taller que montó en mi patio. Porque sí. Aprendió el oficio. Terminó sus cursos. Sacó su certificado. Y ahora hace muebles. Buenos muebles. Cada vez que termina una pieza me la enseña con orgullo. ¿Qué te parece, papá? Y yo le digo la verdad. A veces está bien, a veces necesita mejorar. Pero siempre le digo que estoy orgulloso de él. De Daniela nunca más supimos. Roberto me contó que se volvió a casar. Con alguien que tiene dinero. Alguien que le puede dar lo que ella siempre buscó. Y está bien. Cada quien encontró su camino. Roberto me dijo hace poco, «Papá, si no hubiera sido por todo lo que pasó, yo seguiría siendo ese hombre vacío, ese hombre que no valoraba nada. Así que, aunque suene raro, le agradezco a Daniela porque su partida me despertó». Hace unos meses Roberto conoció a alguien, una muchacha que trabaja en la tienda de pinturas donde él compra material. Se llama Sofía, es sencilla, trabajadora, de buen corazón. La trajo a conocerme hace 3 semanas. Y cuando vi cómo lo miraba, cómo él la miraba, supe que esta vez era diferente. Esta vez era real. Don Miguel, Roberto me ha contado mucho de usted, me dijo Sofía. Me contó todo lo que pasaron, y quiero que sepa que yo admiro mucho lo que hizo. Porque no es fácil ser duro con los hijos. Pero usted lo hizo por amor. Y eso es de valientes. Sus palabras me llegaron al alma. Porque tenía razón. Fue por amor. Todo fue por amor. Amor duro. Amor que pone límites. Amor que enseña. Amor que no se deja pisotear. Ese es el amor verdadero. Roberto ya no me pide dinero. Al contrario. Ahora es él quien me ayuda a mí. Cuando necesito algo para la casa. Cuando se descompone algo. Cuando necesito ir al doctor. Ahí está él. No porque yo se lo pida, sino porque quiere. Porque aprendió. Porque creció. El otro día estábamos en el patio terminando una cómoda. Y me dijo, «Papá, cuando yo tenga hijos, voy a criarlos como tú, con amor, pero también con límites, con respeto, para que no sean como yo fui, para que valoren, para que agradezcan». Le dije, «Hijo, tú no fuiste malo, solo estabas perdido, y a veces los hijos necesitan perderse para encontrarse». Se quedó pensando. Después dijo, «¿Sabes qué es lo que más me duele, papá? Pensar en todo el tiempo que perdimos, todos esos años que pudimos haber sido así, unidos, trabajando juntos, siendo una familia de verdad. Pero los recuperamos, hijo. Todavía tenemos tiempo, yo todavía estoy aquí, todavía puedo enseñarte, todavía podemos hacer recuerdos nuevos». Sonrió. «Tienes razón, papá, y voy a aprovechar cada día, te lo prometo». Hace una semana vino con Sofía, y me dijo que se van a casar, que quieren hacerlo en el patio de esta casa. Una boda sencilla, con poca gente, pero con amor, con familia, con lo que importa. «¿Me das tu bendición, papá?», me preguntó, y yo lo abracé. «Claro que sí, hijo. Tienen toda mi bendición. Y ahora mientras escribo esto, mientras recuerdo todo lo que pasó, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que a veces el amor significa soltar. Significa dejar que caigan. Significa no rescatarlos siempre. Porque solo así aprenden a levantarse solos. Solo así crecen. Yo pude haber seguido aguantando. Pude haber seguido siendo el padre débil. El que da todo sin recibir nada. El que prefiere la paz falsa antes que la verdad. Pero no lo hice. Y aunque fue doloroso, aunque hubo noches donde dudé, donde lloré, donde pensé que había perdido a mi hijo para siempre, valió la pena. Porque lo recuperé. Pero mejor. Lo recuperé siendo un hombre de verdad. Y si tú que me estás escuchando, si estás pasando por algo parecido, si tienes hijos que no te valoran, que te faltan al respeto, que viven de ti sin aportar nada, déjame decirte algo. No es egoísmo poner límites. No es maldad exigir respeto.
No es abandono dejarlos caer. Es amor. Es el amor más difícil, pero es el amor que enseña, el amor que transforma, el amor que salva. Porque al final lo que les dejas a tus hijos no es una casa, no es dinero, no es herencia material. Lo que les dejas es ejemplo, es dignidad, es la enseñanza de que todo en esta vida se gana, se trabaja, se respeta. Y yo, don Miguel, carpintero de Zacatecas, padre de Roberto, viudo de Lupita, puedo decir que cumplí, que lo hice bien, que aunque me tardé, aunque tuve que ser duro, aunque tuve que pasar por el dolor, al final recuperé a mi hijo. Y ahora sí puedo dormir en paz. Entonces dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras seguido aguantando? ¿O hubieras hecho lo que yo hice? Y cuéntame también, ¿de qué parte del mundo me estás escuchando? Porque esta historia no es solo mía. Es de todos los padres que han tenido que ser fuertes, que han tenido que poner límites, que han tenido que amar, amando duro. Y si esta historia te llegó al corazón, compártela. Compártela con quien necesite oírla. Porque tal vez haya otro padre ahí afuera, o un hijo, que necesite despertar, que necesite entender, antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escucharme, y que Dios te bendiga, donde quiera que estés.